la grabación para YouTube. Entonces, hoy por hoy, quiero primero darles una pequeña introducción. Amor incluyente es una pequeña ramita de un árbol gigantesco, de una denominación muy grande que se llama ICM. Fundada desde 1968 por el reverendo Troy Perry, quien fuese en su momento pastor de una iglesia pentecostés y que fue excomulgado por querer hablar precisamente del amor y de la inclusión de Dios. Hoy por hoy queremos agradecer primero que nada al comunitario a todo color, quien nos abrió las puertas de su espacio para poder transmitir este mensaje y darles la posibilidad de que las personas no solamente puedan vernos a través de redes sociales o videos grabados, sino que también puedan estar aquí presencial y poder recibir una oración, poder recibir una palabra de un contacto más cercano y de una manera en la cual podamos conectar con las personas. Las redes sociales son buenas, pero nos han hecho que nos desconectemos y que tengamos ese sentido humano. El tema de este mensaje se llama el WhatsApp de Dios. Sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios dirección para que abra nuestras mentes, nuestros corazones y llegue a quien tenga que llegar este mensaje y a quien necesite entender cómo funciona la oración, cómo funciona la conexión con Dios. Amoroso Padre Celestial, el Dios de muchos nombres, aquel que en los pasados, nuestros antepasados y nuestras familias se han conectado contigo de una manera única y especial y han encontrado un nombre propio para ti, pero que eres el mismo creador de todas las cosas. El Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, te damos gracias por la oportunidad de tener un espacio, un lugar y también tener el espacio para todos y sus corazones abiertos y disponibles a poder escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que domine y guíe este mensaje y que abra esa posibilidad de un encuentro contigo más cercano. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo empecé con este mensaje, tuve que hacer un recuento y un recuerdo de mi vida cristiana. Yo crecí en una iglesia cristiana, en una familia cristiana, en el cual se me enseñó a amar a Dios de alguna manera, y fui creciendo y fui viendo el comportamiento de las iglesias. Hay un pastor que es mi mentor y que lo sigo también, porque todos tenemos que seguir de cierta manera instrucción. Así como predico, también tengo que recibir prédicas. Nunca terminas de aprender. Y entonces este pastor acuña una palabra, la cual se ha convertido también en una palabra para mí muy importante, que se llama legalista en recuperación. El poder tener la virtud de reordenar nuestra mente, volver a hacer, ¿sí?, una conexión con Dios, es primordial. Y yo me puse a pensar y a recordar las épocas en las cuales yo asistía a estas iglesias. Yo vengo desde 1983 que nací, en la época de los 90s, aún existía lo que le llamaban el avivamiento evangélico, en el cual esas iglesias empezaron a crecer muchísimo y hubo un boom espiritual en las iglesias evangélicas. Pero entre el espacio de la gente que buscaba a Dios, comenzaba a haber ese tipo de legalismo religioso. ¿Qué era esto? Empecé a ver comportamientos en los cuales se me hacían exagerados, pero pues la iglesia te enseña a no pensar o a quedar encerrado tu cerebro en una creencia solamente y no razonar.
Y entonces yo me puse a pensar que este tipo de actitudes llevaron a enfermar nuestra mente. Se creía antes, cuando recién empezó la televisión, y todavía me tocó a mí en 1996-98, cuando había iglesias que decían que la televisión era del diablo, era la caja del diablo, y lo que hacían era que ungían la televisión literal, oraban por ella para que se echara a perder. Le ordenaban a sus fieles, ¿sí? Le ordenaban a sus fieles que tiraran la televisión, que tiraran esa caja del diablo. Hoy por hoy hay programas cristianos dirigidos y canales de televisión. ¿Sí? A la entrada del cine, hasta usaban el salmo que decía: bienaventurados los que no se han sentado en sillas escarnecedores, y decían que el cine era del diablo porque te sentabas y veías películas con violencia. Hoy por hoy hay películas hasta cristianas. Y este legalismo religioso nos llevó a apartarnos en lugar de acercarnos a Dios. Y empezamos con esas personas que decían tener conexión directa con Dios. Y ese tipo de oraciones, ¿sí?, que infundían un terrorismo de un espíritu que podríamos llamarle un espíritu de adivinación y profecías imaginarias, ¿sí?, que se venían llenas de mensajes de odio. Y usaban, y aún siguen usando mucho, la típica frase: Dios me dijo. Dios me dijo, perdón, está pasando por la calle un anuncio. Y están vendiendo no sé qué. Bueno, el típico Dios me dijo, y había unos hermanos y hermanas consagrados, en los cuales, bienvenido mi hermanito David, consagrados, que decían tener, ¿sí?, que decían tener el mensaje directo de Dios. Y decían: mi hermano, anoche estuve orando y Dios puso una carga en mí. Y cuidado con esas cargas. Anteriormente a eso tú habías pasado y habías pedido oración: mi hermano, tengo un problema, tengo una necesidad, oren por mí. Y decía: claro que sí, vamos a orar entre todos. Pero luego llegaban estos terroristas espirituales o con sus espíritus de adivinación, y cuando empezaban a orar, lo decían: Dios me mostró. Y es un error muy frecuente en el cristianismo. Mi hermano, Dios me mostró que hay un pecado oculto, hay algo misterioso ahí, que por eso Dios no te está ayudando. Mi hermano, me di cuenta que hay algo allí que no me has dicho, y dímelo, coméntame. O sea, quiero saber también el chisme, ¿sí?, para poder orar específicamente por tu necesidad, porque Dios me mostró que hay algo ahí. Y eso sigue existiendo ahorita en las redes sociales. Tristemente, cuando nos adoptamos el nombre de profetas o de mensajeros de Dios, empezamos a imaginar y a nuestro juicio a decir que si Dios no sana o si no hay un milagro es porque Dios me dijo que hay un pecado oculto. Lo más interesante de esto es que la Biblia ya lo menciona y dice: por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice: pero hay gracia y misericordia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces, si ese fuera el factor para podernos acercar a Dios, tristemente estamos amolados todos, porque incluso todos los profetas, todos los cristianos, todos los pastores, todos los que van a todas las iglesias, tienen algún pecado. Hay algo que no has dicho en tu corazón, y ciertamente hay algo que tuviste un pasado que no quieres contar simplemente. Y esa es una de las causalidades que nos ha apartado de cierta manera de Dios. El hecho de que mientras hay unos religiosos que dicen que están más cerca de Dios, e incluso he escuchado: ay, ese hermanito era bien bonito, ay, esa persona está muy cerca de Dios.
Sí, ese pastor está muy cerca de Dios porque cuando ora se sienten cosas bonitas. Y entonces nos hacen creer y pensar que nosotros no estamos cerca de Dios y que por ende necesitamos alguien que nos ayude o alguien que es intermediario entre Dios y nosotros para poder orar. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros no estamos cerca de la voluntad de Dios. Entonces, el terrorismo, como les decía, espiritual, el famoso Dios me dijo, Dios me mostró que hay algo en ti para sacarte el chisme y en lugar de orar por ti, ¿sí?, te juzgan, te aparta de Dios, te aleja de Dios y te aleja de la creencia religiosa. Y eso es verdad. Por eso es que es difícil que la gente se acerque a una iglesia últimamente, que la gente tenga una conexión con las congregaciones, porque ya están dañados, están afectados, están vacunados literalmente contra Dios. ¿Sí? Las iglesias deben de ser un lugar de formación y entrenamiento espiritual. Las iglesias deben de ser un lugar específico para un alimento espiritual, para prepararnos para el día a día y no para sentirnos juzgados, criticados, ¿sí?, menospreciados, apartados de Dios. Es ahí donde comienza nuestro trabajo y donde debemos de reflexionar y decir qué es lo que le dejó a Dios. El tema de hoy, como les mencionaba, es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tú puedes tener esa comunicación con Dios. Hoy por hoy le podríamos decir el WhatsApp de Dios, la comunicación directa de Dios sin intermediarios. Sin embargo, yo puedo tener mi aplicación de WhatsApp descargada, pero si no tengo el Wi-Fi, no voy a poder enviar esos mensajes. Voy a tener esos mensajes detenidos y entonces no voy a poder hacer absolutamente mandar esos mensajes. Pues básicamente a veces es lo que pasa, lo que hacemos las iglesias. Lejos de acercar a las personas a Dios, les cortamos esa comunicación. Les decimos que pueden estar conectados con Dios, pero les cortamos el acceso a esa conexión. Les hacemos creer que no tienen conexión con Dios. Hay estudios, y aquí es donde vamos a entrar, y quería más que nada una introducción donde entendieras el por qué, para poderte decir el para qué sirve orar, el por qué batallas y no puedes orar. No puedes conectar con Dios porque hay toda una tradición religiosa la cual nos ha apartado de Dios, la cual nos ha desconectado de Dios y nos ha hecho invisibles a Dios para nosotros. Nosotros no lo vemos, pero Él sí nos ve, Él está con nosotros. Pero a veces nosotros nos cuesta trabajo detectarlo. Es importante que entremos en ese enfoque. Primero que nada, las falsas profecías, las personas que se adjudican tener el mensaje para ti y que están con ese espíritu de adivinación, que no es un espíritu bueno, y que tratan de descifrar lo que pasa en tu vida, en tu intimidad, para luego hacerte sentir culpa y luego tenerte en una iglesia. La mayoría de las iglesias están llenas de gente que tiene miedo a irse al infierno. La mayoría de las iglesias están llenas de personas, ¿sí?, que tienen una necesidad y quieren ser sanadas, pero que están condicionadas a congregarse. Y mientras ellos tienen la esperanza de una sanidad, ahí van a estar. Otras están por miedo a volver a tener una vida en el pasado fuera de una esperanza. La iglesia de Cristo no debe de fundarse en el miedo. No me gustaría que esta iglesia que está creciendo llegáramos a tener gente pensando que si no están congregándose, Dios los va a castigar. Que si no están yendo a la iglesia y obedeciendo ciegamente a su pastor, Dios les va a hacer daño. Porque entonces no hay una dedicación personal con Dios, no hay una formación con Dios que conecte.
Necesitamos gente que esté realmente agradecida, que se acerque a los pies de Cristo por agradecimiento y no por miedo, porque tiene esa necesidad de conectar con Dios y no porque tenga miedo a un futuro inexistente aún o a un pasado doloroso. No queremos miembros o gente condicionada, que su fe esté condicionada y que esté atada por el miedo a lo que Dios le pueda hacer. Entonces terminamos en un terrorismo religioso y como les mencionaba en un principio, por eso adopté también la frase que dice ese pastor, ¿sí? Legalista en recuperación. Tengo que desaprender algunas actitudes que me enseñaron en las otras iglesias, que es usar la culpa para hacer que la gente se acerque, que es usar la manipulación para hacer que la gente se acerque. Estamos en ese proceso de decir, Señor, dame ojos nuevos, dame una visión nueva, muéstrame un vino nuevo para poder llevar un mensaje que realmente sea un mensaje de salvación, un mensaje que sane. Ahora que ya entendemos más o menos el trato de cómo es que empezamos a apartarnos de las iglesias, cómo es que ese fanatismo religioso en el cual condena y no salva y no ayuda, nos ha hecho asquearnos de las congregaciones, ahora vamos al otro punto, en el cual te puedo decir que tú puedes hablar con Dios orando, que tú puedes conectar con Dios orando, entendiendo unos pequeños detalles como es, tú mismo eres parte de la creación de Dios, eres hijo de Dios y puedes conectar con Dios, así como un padre y un hijo conectan con Dios. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Primero que nada, vamos a entender un poquito de cómo funciona nuestra mente, en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una amígdala que se llama amígdala cerebral, ¿sí? La cual esta es encargada de darnos precisamente una descarga de adrenalina en momentos en los cuales necesitamos ser auxiliados. Este es un hecho primitivo. ¿Cuál era el objetivo de la amígdala? Bueno, esta pequeña amiguita te ponía a salvo o te alertaba del peligro. En este caso, si estaba cerca de un león o ahorita en la actualidad de un perro nada más, yo que le tengo mucho miedo a los perros, pues inmediatamente me pone en alerta y me descarga, me hace una descarga de adrenalina y de estrés en el cual, ¿sí?, me hace pensar solo en dos opciones: huir o pelear. Entonces, esa pequeña amígdala nos ayuda a estar alertas. Pero hoy por hoy no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad los peligros que nos rodean son escasos, a no ser de que pues ya vayas a tener una situación de peligro como un asalto, lo que sea. De ahí en fuera la amígdala no tendría ninguna otra utilidad. Sin embargo, esa misma se sigue activando al momento de un estrés, de un momento de preocupación, una deuda en el banco, ¿sí?, un pendiente que tenemos, una situación de enfermedad, algo que nos esté estresando, un enfrentamiento con nuestros compañeros de trabajo, la posibilidad de perder nuestro trabajo, el hecho de que se va a acabar la despensa de nuestra casa, activa esa amígdala, ese estrés, ¿sí?, activa esa adrenalina y empieza a hacer muchos conjuntos de pensamientos a una velocidad que dice que supera la velocidad de la luz. Esta pequeña amiga trabaja tanto de día como de noche 24/7. Y mientras tú estás durmiendo, ordena cosas y dice, esta es una preocupación, la voy a poner aquí, esta la voy a poner allá. Ya empieza hasta las pesadillas y todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué te digo esto?
Porque además de eso, Dios nos dio algo más, que se llama la corteza prefrontal, que esa es la parte lógica de nuestro cerebro, y es cuando es la que comienza a combatir con la amígdala. Y empieza, mientras tú tienes un estrés y dices, va a pasar lo peor, me van a embargar, se va a acabar esto, se va a acabar aquello, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Y luego la corteza prefrontal entra en acción. Bendito Dios que hizo un cerebro tan complejo y a la vez tan ordenado, y empieza a decir, a ver, tranquilo, hay estas posibilidades, hay estas opciones. Hey, tranquilo, tranquila, hay opciones, hay formas. ¿Cómo saliste la vez pasada de tu problema? Reacciona, y la amígdala empieza a bombardear y más y más y más y más y más de preocupaciones y de cosas. Pero la corteza prefrontal, su trabajo es ese. Lastimosamente esta nomás funciona cuando estamos despiertos, y entonces es ahí que se hace una lucha, ¿sí?, entre nuestro estrés, la amígdala que empieza a trabajar con toda esta alerta, ¿sí?, de a veces problemas que no merecen nuestra atención, pero está ahí, contra la corteza prefrontal. ¿Cómo le hacemos con estas conversaciones internas en nuestro cerebro? Comienza esa lucha interna. ¿Cómo combatimos esa lucha interna? ¿Cómo le encontramos una respuesta entre encontrar el equilibrio entre la amígdala, que igual sí funciona porque nos alerta de peligros, y nuestra corteza prefrontal? Y la única manera o la forma más adecuada que podría ser es precisamente la respuesta está a una oración de distancia. Y tú me vas a decir, no, pues eres religioso, ¿cómo no lo vas a poner que la oración puede ayudar a calmar el estrés, puede ayudar a calmar estas situaciones en las cuales hay ese combate? El mismo apóstol dijo, la lucha y la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Mientras la carne mira hacia abajo, el espíritu mira hacia arriba. Mientras la amígdala ve desastres y problemas, nuestra corteza prefrontal ve soluciones y empieza a trabajar en cómo solucionar ese problema. Vámonos a las escrituras en Filipenses 4:4, y dice así en el nombre de Jesús: regocíjense en el Señor siempre, y otra vez se los digo, regocíjense. Su bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Porque por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La Biblia nos da la respuesta, la oración. Pero ¿cómo puedo hacer una oración? Yo, que no voy seguido a la iglesia, yo que como les dije anteriormente, erróneamente decimos si es el pastor o si es el líder o si es el que se dijo profeta, ¿sí?, pues está muy cercano a Dios, pero yo no. Eso nos han hecho creer. Pero el apóstol dice, fíjense bien y se los voy a repetir: alégrense en el Señor siempre. Le cambié la palabra regocijaos, que es alegraos, que es lo mismo. Otra vez se los voy a decir, alégrense. Y luego da otra opción, dice, su bondad sea conocida para todos. El Señor está cerca. Ojo aquí. Cuando el apóstol dijo el Señor está cerca, se refería a que su presencia estaba cerca. En medio de la angustia, ahí estaba Dios. Ahora dice, no se afanen por nada, no se preocupen por nada, sino antes todo mediante la oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Este no es un tema menor. Pablo no lo dijo desde el privilegio, no lo dijo así como yo estoy aquí en este espacio que gracias a Dios nos prestaron. Pablo lo dijo desde el punto en donde estaba ya en la cárcel. Sí. Habían sido detenidos por estar predicando el evangelio y estaban en situación de cárcel. No estaban en una situación favorable.
Y dijo, sino al contrario, alégrense y adoren, que sus buenas acciones sean vistas por todos. La actitud que tenía Pablo, y ese es importantísimo de ver, está en que la circunstancia es una, pero tu actitud es otra. Para orar, él dijo, no se afanen, estén contentos, alaben, glorifiquen. Y Pablo y Silas, que estaban en esa situación, dice la Biblia que empezaron a orar, a adorar, a alabar, a cantar en la cárcel. Nada le estaba yendo bien en ese momento a Pablo. Él tenía deseos de ir a otra ciudad a predicar y se encontró con la cárcel. Y él dijo, alégrense, adoren. Antes de que él viera el milagro, más adelante vamos a ver eso, antes de que él viera la respuesta, él dijo, alégrense en el Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿Sí? Primero que nada, debemos de entender que nuestras necesidades y nuestros problemas, todo lo que está en nuestra mente, si te está lastimando, si te está dañando, si te está preocupando, está en el corazón de Dios. No hay necesidad pequeña, no hay necesidad grande que Dios no lo vea. Dijo el apóstol, el Señor está aquí. El Señor está ahí donde tú estás. El Señor está donde tú estás. Y algunos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les da el Padre Nuestro. Y un punto muy importante que no quiero ahondar mucho en el Padre Nuestro, pero sí en la parte inicial dice, Padre Nuestro. En otras traducciones dice, Abba Padre. Y Abba Padre era la forma más cercana de dirigirse a un padre, a su papá. Es como nosotros aquí en Chihuahua, en el norte, diríamos, oye, apá. ¿Sí? Papito, mami. Esas serían las maneras en las cuales Jesús les muestra a ellos y les dice, primero que nada, básicamente, acércate con esa confianza como un hijo se acerca con su padre. Nadie en lo absoluto de los hijos se acerca igual con sus papás. No hay una manera correcta de acercamiento con tu papá y con tu mamá. Algunos se acercan con confianza, algunos tutean a su papá, tutean a su mamá. Algunos sí son respetuosos y dicen, hola papá, hola mamá, y aún cuando somos adultos, ¿crees que podrías ayudarme en esto? Pero otros hijos no, otros hijos llegan y con la exigencia tal, mamá, mañana necesito esto, mamá, papá, mañana me pidieron dinero, necesito tanto. No es una forma correcta, no es, pero es una manera de confianza. Y aun que tu papá y tu mamá te diga, a ver, primero pídemelo por favor y a ver, bájale ese tonito de lo que tú quieras. Pero Dios no. Dios no se molesta en la manera, en la forma, en la confianza. Sería ilógico para mí tratar de enseñarte a orar, porque el mismo Jesús dijo, acércate con toda confianza a tu papá, a tu mamá, a tu Creador, con amor, pero con confianza. Cada hijo en particular de una familia es muy diferente al otro y se dirige a sus padres de una manera muy particular. Dios quiere que te acerques en oración para Él de una manera muy especial, de una manera en la que solamente tú y solamente tú sabes cómo hablar con tu papá, no de una manera específica o con palabras formuladas. Por supuesto que no. La oración debe de ser un momento de conexión con Dios, de confianza, de una conversación, de algo muy cercano. ¿Sí? Las oraciones más sinceras no se dan en un templo. Las oraciones más honestas y más sinceras se van a dar en el hecho de tu soledad, ahí donde nadie te ve.
Las oraciones más honestas a Dios se van a dar en esos momentos en los cuales sientes oscuridad en tu vida, en los cuales sientes depresión, en los cuales quieres estar solo, quieres estar sola, no quieres saber del mundo. La oración más sincera a Dios se da cuando estás frente a un ataúd. Las oraciones más honestas se dan cuando estás desesperadamente buscando a tu hija, a tu hijo desaparecido. La conexión más honesta y más sincera con Dios se da justo en esos momentos en el cual no encuentras respuesta. Ahora sí comienza esa conexión con Dios. Esa conexión con Dios cuando dice me puedo acercar a Dios. ¿Qué más nos aleja de Dios? ¿Sí? Otra cosa que nos aleja de Dios o de poder tener la confianza de orar con Dios, ¿sí?, es el que nos han hecho creer que no somos santos o merecedores. Hoy voy a atreverme a hacer algo sin afán de ofender, sino al contrario, de magnificar. Nuestros hermanitos católicos, ¿sí?, cuando vayas a una iglesia católica o una catedral, verás muchísimas imágenes, que San Antonio, San Pedro, la Virgen del Carmen, las vírgenes de, en fin, ¿sí?, Magdalena, María Magdalena, todos los santos y santas. Y entonces, si tú los ves y quisieras ser como ellos, dirías, imposible. Entonces, hoy me voy a atrever, con todo el respeto a mis hermanos católicos, a quitarles la aureola a estos santos de la Biblia y ponértela a ti. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, hay algo que cuando predicamos los cristianos y los sacerdotes acerca de lo que Dios hizo con esas personas, como San Pablo, como San Pedro, como Moisés, como Elías, te contamos las maravillas que Dios hizo con ellos, o que ellos hicieron a través de Dios. Pero se nos olvida contarte su humanidad. Se nos olvida contarte que antes de que ellos fueran beatos, santos, santas de Dios, eran personas como tú y como yo, y que tenían miedo, y que tenían inseguridades. Simplemente Moisés, cuando fue a ver la zarza, él se acercó y Dios le dijo, ve y libera a mi pueblo, y él se sentía limitado. Él decía, ¿cómo voy a poder yo? O sea, ¿tú crees que me van a hacer caso? Para empezar, ¿quién les digo que me envió? No me van a creer. Y así con muchísimos personajes de la Biblia que tú veas, eran personas como tú y como yo, que tenían miedos, inseguridades, que se sentían apartados de Dios y que Dios iba a su encuentro. Y que ellos decían, Dios me vio, Dios me tocó, yo siento que Dios me está dirigiendo, y eran obedientes a Dios, pero no eran diferentes de ti y de mí. Eran personas comunes como tú y como yo, ¿sí?, que estaban realmente conectando con Dios. Ahora que ya tenemos esa seguridad, ¿sí?, quiero que sepas algo. Cada vez que empieces una oración, Dios está ahí presente. Ahí está Dios en tu oración. Ahí está Dios en tu congregación, en tu conversación personal. Y si no me crees aún, fíjate, nada más te voy a hacer mención de dos neurocientíficos. Andrew Newberg escribió, la oración es como un ejercicio para el cerebro y que transforma la química del cerebro, ¿sí? La doctora Caroline Leaf, que estudia la neurociencia y la neuroplasticidad, tiene un libro que se llama, que es de neuroteología, una ciencia muy reciente. Y esta autora es la autora del libro Enciende tu cerebro. Y ella dice en sus investigaciones, se ha descubierto que 12 minutos de oración diaria por 8 semanas puede cambiar el cerebro al punto que se puede medir en un escáner cerebral. Incrementa la actividad a muchas áreas asociadas a la empatía, la compasión, la sensibilidad y las demás nuevas neuronas. Las demás neuronas se van activando con la oración y se regeneran. La Biblia misma dice, cada mañana son nuevas tus misericordias. La ciencia dice
que el cerebro cada mañana tiene nuevas terminaciones nerviosas, nuevas neuronas se van activando para que te den la fortaleza de que tu corteza frontal comience a combatir todo lo que crees imposible. Dios es perfecto en la ingeniería de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, nos da la capacidad. Cuando nosotros dejamos de ver los problemas como problemas, sino como oportunidad de mejora en nuestra vida diaria, y decimos, Señor, ¿en qué vamos a mejorar hoy? ¿Qué es el reto que me diste para el día de hoy? ¿Cómo puedo cambiarlo? Entonces, nuestra actitud cambia. Muchos que se han apartado del cristianismo, del evangelio, no se han apartado en sí de Dios, sino del hartazgo religioso, y han buscado lo que le llaman ahora la meditación, y le han quitado el nombre de Dios y le han puesto universo. Pero es básicamente lo mismo. Cuando tú primero apagas tu mente y apagas todo eso que te molesta y le dedicas esos minutos a Dios, al amanecer si quieres o al atardecer, o en ambos casos, y pones tu mente en blanco. Yo te voy a invitar a hacer algo de hecho muy particular. Escribe todo lo que te molesta, todas tus ansiedades, y di, Señor, me preocupa mi trabajo, me preocupa mi situación familiar, Señor, hay discordias en mi familia, hay enfermedad, hay esto, y luego se lo mandas a Dios, ¿sí? Ya sea que lo puedes escribir en un cuaderno o en WhatsApp tenemos nuestro propio número. Yo tengo mi propio número y ahí me mando todas las cosas. Bueno, haz eso como un tipo WhatsApp de Dios. Ponle ahí WhatsApp de Dios y luego escríbele todo lo que te preocupa. Entrégale a Él todo. Pero si un día te cae la duda, vuelves a esos mensajitos y luego quítalos y luego dile, Señor, ¿sabes qué? He decidido que siempre no confío mucho en ti, y entonces mejor quito este problema. Creo que en esto no me vas a poder ayudar a resolverlo, entonces agarras tu problema otra vez y te sigues, preocupe todo lo que tú quieres. Pero cuando entregas tu carga a Dios y le dices, Señor, aquí están mis problemas, aquí están mis cargas, y luego dejas que tu corteza prefrontal que Dios te dio, ¿sí? Dile, ahora Señor, dame luz y conéctame con la gente necesaria, con los lugares necesarios, con los puntos necesarios, porque quiero aprender a solucionar este problema. Si no aprendo a solucionar problemas, esos problemas van a volver a repetirse una y otra vez. Pero si empiezo a solucionarlos, el problema ya no va a ser, el problema va a disminuir. Y ya no va a ser un problema en el futuro porque vas a saber solucionarlo y vas a poderle ayudar a otros a solucionarlo. Dice Filipenses 4:7, fíjense bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No solamente guarda el corazón, dice, guarda sus corazones y sus mentes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen. Para poder limpiar nuestra mente y conectar con Dios hay que pensar en lo positivo, hay que pensar en lo bueno. Y como dicen estos científicos, que precisamente estudian la neuroplasticidad, que se refiere a esto, dice que nuestro cerebro es capaz de regenerarse a sí mismo y a pese a la edad. Si tú crees que ya no estás en edad para aprender cosas nuevas, que no te sientes bien para volver a comenzar, pues Dios te dice que tienes la capacidad de regenerar tu mente, solamente que vacía lo que entró de contaminación, de ese hartazgo religioso, de ese terrorismo religioso que te muestra y que te invita el miedo, y llénalo de esperanza, llénalo de amor, y todo lo amable, todo lo puro, todo lo bueno, deposítalo en Dios, deposítalo en Él, y Él te va a dar. Una vez que entiendes este tipo de mensaje en el cual
La oración nos conecta con Dios, pero también nos da las armas para dominar nuestra mente y llenarla del Espíritu de Dios. Y una de las habilidades que tenía David comenzaba sus salmos quejándose y diciendo: esto me angustia, estoy al punto de la muerte. Y luego dice el Salmo 42: pero me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría, de acción de gracias, con la muchedumbre la fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte por la salvación de su presencia. Un secreto muy importante, y con eso termino, es que el salmista David, cuando empezaba con sus problemas de depresión, y primero decía todo lo que le agobiaba, luego le ordenaba la mente y decía: espérate, acuérdate, hoy estás agobiado por esto, pero acuérdate, si Dios no te dejó en aquel entonces, recuerda el día que mataste a Goliat, recuerda cuando matabas a aquel león y a aquel oso para proteger a tus ovejas, recuerdas cuando guiaste a tu pueblo al triunfo. Cuando tú estés agobiado, amigo, amiga, hermano, hermana, recuerda cuando el favor de Dios estuvo contigo, cuando las misericordias de Dios estuvieron contigo, cuando las cosas te iban bien. Entonces dile a tu mente, ordénale a tu mente y dile: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pues hay que alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Qué quiere decir? Alabar a Dios no es para tener un milagro. Alabar a Dios es porque sabes que si un día Dios te rescató de un peligro, si Dios un día te llenó de gracia y te compartió su favor, lo va a volver a hacer ahora. Que si la circunstancia que tuviste en el pasado fue resuelta para bien, lo que hoy te agobia también va a ser resuelto. La adoración de Pablo también no era a consecuencia de un milagro. La adoración de Pablo y de Silas era a consecuencia de que Dios permanecía fiel. Y ellos empezaron a orar, y ellos empezaron a cantar, y ellos empezaron a decir: tu fidelidad es grande. Y ellos decían: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y alzaban más la voz y cantaban aún con más alegría: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y aún más cantaban con más fuerza y se contagiaban los que estaban en la cárcel y decían: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y entonces en ese momento empieza un temblor que sacude la tierra, que sacude la cárcel, que se caen esas rejas, y dice que fue tan fuerte que las cadenas se rompieron. La presencia de Dios se hizo presente en el momento en el que Pablo y Silas empezaron a adorar. En ese momento en que ellos dijeron: no se afanen por nada, sino al contrario, busquen todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que a Dios agrada. Y todavía dice: hagan el favor y hagan el bien a los demás.
y esperen en Dios. El favor de Dios comienza a obrar a través de nuestra adoración. Y si viera qué bien se siente cuando, a pesar de tener circunstancias difíciles, empiezas a alabar, empiezas a orar, empiezas a tener esos 12 minutos. Te avientas maratones completas de TikTok, de Netflix, de todo. Date 12 minutos para tu mente, para sanar tu mente, para que tengas abierta esa posibilidad a nuevas formas de pensar, de crear, de hacer. Y las cosas se van a dar, las conexiones van a estar presentes una con otra. Y entonces vas a aclarar tu mente, y cuando tu mente, después de adorar, se aclara, empiezas a ver posibilidades. Las personas empiezan a llegar, los momentos y las oportunidades se empiezan a abrir, empiezas a ver cosas que no habías visto para solucionar tu problema. Eso es lo que hace Dios a través de la adoración. La oración es esa conexión directa con Dios, decirle: Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis problemas, te los dejo a ti y solamente quiero meditar en ti. Y después de esa meditación yo te aseguro que se van a abrir puertas, se van a abrir posibilidades. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, hemos transmitido con humildad y con temor y tal vez con inseguridades este mensaje. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayudes a discernir entre el terrorismo religioso que nos aparta de tu presencia y la esencia de tu Espíritu. Señor, te doy gracias porque yo sé que este mensaje lo están viendo y lo van a ver católicos, cristianos, agnósticos, creyentes y no creyentes, mormones, testigos de Jehová, y a los cuales yo bendigo. Pero, Señor, que la esencia de este mensaje quede en sus corazones y que entiendan que tú estás ahí, en medio de sus problemas, en un silencio absoluto, en medio de esa soledad, en el cual ellos pueden abrir su corazón y externar sus necesidades, en ese espacio de intimidad de decir: Señor, no puedo más. Señor, en esta cárcel, en esta prisión de angustia y desesperación, aclara mi mente. Y así como David, ordeno a mi mente que confíe en Dios y que vea la fidelidad. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos la próxima semana y no te pierdas lo que Dios puede hacer por ti. Cuando estemos en angustia, en dolor, en sufrimiento, recuerda que esos minutos de meditación, como le quieras llamar, de limpiar tu mente, te pueden ayudar muchísimo a ver posibilidades que crees que no existen. Bendice, alma mía, a Jehová, y no se olvide nunca de sus misericordias.